Bueno, entonces vamos a aprender desde el desastre con el Titanic, ¿sí? Ustedes recuerdan que el Titanic fue un barco que salió de Reino Unido hacia Nueva York en 1912. Y el barco fue mucho más al norte de las rutas habituales con el fin de ahorrar recorrido. Entre usted manda al norte vaya, la idea, o sea, recuerden que la Tierra no se recorre en línea recta, ¿por qué? Porque es esférica, ¿sí? En 3 dimensiones, vamos a poner a discutir con los terraplanistas. En 4 dimensiones sí, es plano. Y el universo en 4 dimensiones sí, es plano, ¿sí? Pero estoy hablando en 4 dimensiones. Volvamos a las 3 dimensiones. En 3 dimensiones la Tierra, ¿qué es? Esférica, ¿cierto? Ahora, si usted opina lo contrario, el problema es que la aviación iría en contra de lo que va a hacer. Por ejemplo, usted quiere ir de España, usted quiere ir de Inglaterra a Estados Unidos, ¿sí? Usted mira el mapa mundi, ¿sí? Usted mira el mapa mundi y usted me dice, resulta que para ir desde UK hasta, a ver, muestre, hasta hoy. Hasta USA. Y de UK hasta USA. Bueno, por acá tenemos, esto tiene los derechos de autor acá, para que me vayan a bloquear el video, please. Resulta que si usted dice que quiere ir de Reino Unido hacia Nueva York, usted debería trazar una línea recta aquí, ¿correcto? O sea, por ejemplo, les voy a mostrar cuál fue el problema con el Titanic. Eso, aquí está. Vamos a agrandar la línea. Ay. Bueno, ¿cómo? Ya ni, yo aquí no sé nada. ¿Cómo selecciono? La manito de Dios. ¿Y con cuál agrando? Creo que con este. Ah, sí. Listo, era lo que quería. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué le dice usted la lógica? Usted quisiera ir de Inglaterra hacia Estados Unidos, ¿verdad? Pues como el chiste. Entonces, ¿qué pasa? Pues usted dice que yo quiero ir de UK, pues debería ser así, ¿no? Resulta que esa distancia por la curvatura de la Tierra es mucho más larga que hacer esta acá, que hacer esto. Realmente es así, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? La curva no se puede hacer tan así porque pues hay témpanos de hielo, hay mucho riesgo, realmente se hace un poco más hacia arriba. Esta ruta, si usted sigue derecho, es la más larga, ¿sí? Realmente los aviones lo que hacen es esto. Por ejemplo, ir de Colombia a España, ¿qué se hace? Se hace realmente es así, como una curva, ¿sí? No sé si alguna vez han seguido un vuelo. Ustedes ven que él hace así, ¿sí? O por ejemplo, si usted quiere ir de China a Estados Unidos, él hace esto. ¿No han pillado? Él hace es así, ¿sí? Bueno, ya explicado eso, el Titanic tomó una ruta para ahorrar alrededor de alrededor de un día de viaje. Pero el problema es que esa ruta estaba llena de icebergs. ¿Qué pasó al final? Chocaron un iceberg y el barco se inundó. Como el barco se pensaba que no se iba a hundir, ¿sí? Que ni Poseidón podía hundirlo, ¿sí? Hablemos de Poseidón para no generar polémicas. Ahora, si hay gente aquí en el oráculo de Delfos, pues me disculpo. Entonces, ¿qué pasa? El barco no tenía suficientes botes salvavidas y por eso murió el 65% de los ocupantes, ¿sí? No había suficientes botes salvavidas, ¿sí? ¿Estamos ahí, muchachos? Vale, ya con ese contexto nosotros tenemos los datos del Titanic. La idea, Kaggle es una página, y ahí va a salir su proyecto final. Kaggle es una página donde hay datos. Y la idea es construir algoritmos de predicción, no solamente redes neuronales, hay muchísimos. Tenemos regresión, tenemos máquinas de soporte vectorial, tenemos árboles bayesianos, bueno, hay 1000 cosas que pueden hacer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El 15 de abril de 1912, el barco considerado como insinkable, o sea, que no se podía que no se podía hundir, colisiona con un iceberg, matando a 1502 de sus 2224 ocupantes, no, andar de 70%. Bueno, ¿qué pasa? Este dataset
este dataset tiene la siguiente información. Tiene el dato de survival, si sobrevivió o no. P-class, la clase del ticket. El sexo de la persona, la edad en años. Siblings o esposos es el número de siblings o esposos a bordo del Titanic. Sibling es hermanos. Es el plural de hermanos. O sea, brothers no es hermanos pero masculino. Sisters es hermanas pero femenino. Y siblings es el plural para hermanos. Entonces, exactamente, cuando son de diferentes sexos. Entonces, ahí para que no vayan a meter la embarrada en inglés. Que usted ve una familia con una niña y un niño y eso no, ellos son brothers. No, son siblings. ¿Sí? El inglés tiene, a pesar de que las palabras no tienen género, sí tiene cosas para referirse al género. Nosotros no tenemos esa palabra. ¿Sí? O ustedes tienen una palabra para referirse a hermanos y hermanas indistintas del sexo. ¿Manes? Hermanes. Ok, pero eso no es oficial todavía. El parch, que es el número de padres e hijos en el Titanic. El ticket es el número del ticket. El fare fue lo que pagó la persona. La cabina es el número de habitación donde se hospedó. Y embarque fue donde se subió. Realmente él paró en 3 partes, no como mostrado en la película que solo fue una sola parte, realmente fueron 3 partes. En Cherbourg, Queenstown y Southampton. ¿Sí? Que son 3 ciudades ucaquenses. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Son 3 ciudades del Reino Unido. ¿Vale? Bueno, aquí nos explican las variables. P-class es una aproximación del del estatus socioeconómico, el famoso CES. 1 upper, 2 middle y 3 lower. Luego tenemos la edad. La edad es fraccional si es menor que 1, o sea, hablamos de un bebé. Y la edad es estimado en la forma XX.5, es decir, que vamos a tener la regularización de que, por ejemplo, si usted apareció con 21 años, es que tiene entre 20.5 y 21.4. ¿Estamos de acuerdo? Si usted aparece con 20 años, esta regularización le dice a usted que puede tener entre 20, si usted tiene 20 años allí, 19.5 hasta 20.4. O sea, la normalización. El patch define las relaciones, siblings. Sibling es brother, sister, stepbrother, stepsister. Hermanastro, hermanastra. Spouse, husband, wife. Miestris o fiancés son ignorados. Miestris and fiancés comprometidos. ¿Sí? Entonces cuando tienen un fiancés es que están comprometidos. ¿Me siguen ahí? Eso lo ignoramos. ¿Sí? O sea que son como personas ahí. Tenemos los parents, que es padre, madre. Miren que en inglés también tiene una palabra para definir padres en plural. Parents. Mothers serían madres. Fathers serían padres, pero padres hombres. O mothers serían madres, pero todas mujeres. Parents se refiere a cualquier sexo. Solo inglés tiene cositas interesantes. Child, que sería daughter, son, stepdaughter y stepson. Hijastro, hijastra. Y algunos niños viajaban con una nana. O sea que el par es igual a 0 para ellos. O sea, si viajaban con la nana, suerte, ya no nada que ver. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Muchachos, y tenemos aquí los datos. ¿Sí? Esos datos yo ya los descargué a mi GitHub. Yo tengo el dato de TEDS, que el dato de TEDS básicamente no tiene nada. Eso ahí no se ve nada. Pero bueno, los datos de TEDS no tienen la predicción. Aquí tenemos una gente que tenemos que mirar si se murió o no. Nos tocaría buscar en Google si se murió o no. De hecho, los datos ya están totalmente categorizados. Y tenemos los datos de entrenamiento. Entonces vamos a cargar los datos de entrenamiento. ¿Cómo lo hacemos? De esta manera. ¿Cómo cargamos los datos de entrenamiento, muchachos? De esta manera. Entonces, vamos a importar cosas. Import pandas as pd. Import matplotlib.pplot as plt. Import numpy as np. ¿Vale? Entonces vamos a importar a esos niños y descargamos los datos. ¿Listo? Aquí tenemos los datos. Ya descargó. Entonces, muchachos, aquí tenemos el train, que son estos datos que ustedes ven acá.
Lo ven acá, ¿no? Estos son los datos. Muy bien, muchachones y demás. Vamos a comenzar con la diversión. Vamos a construir una red neuronal que pueda predecir estas cosas. Entonces, datos es igual a pd.read CSV y vamos a meter el nombre del archivo que se llama train.csv. Bueno, miramos y cargamos con datos.hit y observen lo que sucede acá. Y ya tenemos los datos. ¿Lo ven ahí? Ya cargamos los datos. Bien, la primera cosa que ustedes deben hacer en un procesamiento de datos es analizar los datos nulos. ¿Cuáles son los datos nulos? Aquellos que no están especificados, o sea, en una base de datos es un dato que está vacío, ¿sí? Los datos ¿Dónde? nulos pueden ser ¿Cómo? ruidosos. ¿Cuál? Los datos nulos pueden ser ruidosos o viceversa. Es ruido y lo tenemos que manejar porque un dato que nos hace falta nos toca manejarlo, ¿sí? ¿Sí nos ven ahí? Bien, entonces vamos a analizar los datos nulos. ¿Cómo hacemos para analizar los datos nulos? Básicamente damos datos unique drop na igual a falso. A ver si me acuerdo que era datos.unique, siempre me olvida. Perdón, count, creo que es count value o value count. A ver, creo que es value count. Value count, muchachos, nos va a devolver el conteo, o es count value, alguna de las dos, o count values. Creo que es count values. ¿No está? Pero yo miro una cosa. Aquí está, vamos a ver, count, count, miremos, value counts, es este, es value counts. Value counts nos va a hacer lo siguiente, nos cuenta el número de datos que son diferentes en cada uno, ¿sí? Eso es lo que nos va a hacer así, ¿listo? Obviamente, muchachos, obviamente pues así es difícil verlo, nos toca verlo por cada uno de los valores. ¿Estamos allí? Entonces value count nos cuenta los valores. Ahora hay otra que se llama unique. Venga, yo miro la U, no me vas a decir que no. No, a ver, por acá hay uno que se llama, bueno, se llama count value, value counts, ¿no? Y voy a decirle que por favor no me quite los nulos. Y miren acá, si ustedes pueden ver, pues nos da una información muy general. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca analizar columna por columna. La primera columna que voy a analizar es Passenger ID. Entonces, Passenger ID nos muestra esto. ¿Qué significa? Eso que estamos viendo allí es que cada dato es único. Es una fila llena de datos únicos. Es el ID del pasajero. Y él nos está diciendo que hay 891 datos totalmente independientes. ¿Qué haríamos de hacer con una columna llena de datos únicos? La estrategia es, ¿cuál es la decisión? La decisión que nosotros tomamos, dado que esta columna solo tiene datos únicos, debemos de borrar, porque no podemos encontrar patrones. En un ID nunca vamos a encontrar patrones. Segunda cosa, muchachos y demás, Survivor, vamos a ver Survivor, la salida. Miren, Survivor tiene, esperen, no era lo que quería, era acá. Muchachos, Survivor tiene 549 ceros y 342 unos. ¿Qué significa eso? No hay nulos, o sea, siempre hay un 0 y un 1, y eso significa que de esos datos se nos murieron 549
Y nos sobrevivieron 342. Siguiente columna. ¿Cuál es? La clase. Vamos a ver cómo están las clases. Tenemos de clase 3, 491, de clase 1, 216 y de clase 2, 184. Vale, no hay nulos, todo está bien. Venimos con la siguiente, con el nombre. Y miren, tenemos 891 datos únicos. ¿Por qué? Pues los nombres son diferentes, ¿sí? Es como casi un ID. De hecho, ese es el ID que le colocaron a ustedes, que es comprensible por humanos, ¿sí? Ese fue el sobrenombre que les colocaron para no decirle humano, sino decirle su nombre, ¿sí? El nombre básicamente es una forma de nombrar un ser vivo. Es como, por ejemplo, que usted el perrito le puso Paco. Y es lo mismo que usted se llama Luis. Sus padres le pusieron ese nombre. O su tutor o tutora le pusieron eso. Entonces, ¿qué haríamos de hacer con esto? Eliminar. Eliminamos el nombre, porque es único. El nombre no nos sirve para nada. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué más sigue? ¿Qué otra columna sigue? ¿Qué otra columna sigue, muchachos, muchachas y demás? El sexo. El sexo. ¿Sí? Del sexo tenemos 577 males y 314 females. ¿Sí? Males y females. ¿Sí? O males and females. ¿Sí? Sí, y fueron los que más se murieron. ¿Sí? Eso parece como ingeniería de sistemas y tecnología de sistemas de información. Bien, tenemos la edad. La edad, pues obviamente tiene datos muy únicos, pero la edad, como es un numérico, lo podemos. Y viene el primer problema. ¿Cuántos tenemos nulos? Nulos es que no se conoce la edad. 177. ¿Lo ven? Sí, acá arriba. Dice NaN. Nada. Uy, pero sí es un uno. ¿Se ve bien? Sí, pero no parece un uno. Parece un yo lo hago como un 5. No, es uno no, 177. Ya sé que exigen mejores condiciones. 177, ¿cierto? No, necesitan un mejor salón, un mejor videobeat, o sea, necesitamos mejores condiciones. Son 177, ¿sí? O sea, hay 177 personas de las 862 a las cuales no le conocemos la edad, ¿sí? ¿Ya? Ahorita les explico. Por ahora voy a optar por dejarlo quieto. Hay dos opciones. Elimino 177 personas de la base de datos, es mucho. O aplico alguna estrategia de reemplazo. O sea que estimula a esas personas. Y hay varias formas de hacerlo. Eso ahorita lo discutimos. Por ahora voy a dejar la fila quieta. Luego, vamos ahora con la siguiente columna. Porque la edad sabemos que es importante en la predicción. Por ahora no hacemos nada con eso. La siguiente. El número de siblings y esposos. Veamos. Tenemos 0, 608, 1, 209. ¿No hay forma de agrandar eso? A ver, yo miro. ¿Cómo configuro acá? Pero yo miro. Voy a agrandar la 36. ¿Se ve mejor ahí? Sino que esta de aquí abajo sí no puedo hacer mucho. Esta de aquí abajo no puedo hacer mucho. Bien. ¿Qué pasa? De siblings y esposo tenemos 608 personas que no llevaban hermanos ni esposas, 209 que llevaba uno, 28 que llevaba 2, 18 que llevaban 4, 16 que llevaban 3, 8 que llevaban, perdón, 7 que llevaban 8 y 5 que llevaban 5.
hermanos y esposas. Familias grandes, estamos hablando de principios del siglo pasado. Si era normal, ustedes a esta edad ya tendrían al menos un hijo. Entonces, pues, la sociedad los hubiera obligado, básicamente. Yo también estaría en la misma situación, la sociedad nos habría obligado, ¿sí? Ahorita porque la cosa ya no presiona, la presión antes era peor. Si ustedes a los 30 llegaban sin hijos, eso era una presión social fuertísima, ¿sí? Sobre todo para las mujeres, era una presión social muy dura, muy dura. Y de hecho les cuento, si hubieran nacido en esa época los habrían casado. Los padres decidían con quién se casaban los hijos y solían ser por acuerdos de alguna cosa. Por alguna vaca, pues. No, muchachos, agradezcan que nacieran en una época. Pues la verdad no tan bueno. En comparación de antes estamos mejor, créame. Bueno, ahorita celebramos lo del barco. Entonces, cero, muchachos, ¿qué nos quiere decir parch? ¿Qué quiere decir el parch? Padres y children. Parents and children. Parch. Entonces, bueno, tenemos 678,0. Luego, ¿cuál es la siguiente columna? El número del ticket. Ese debe ser único. Exacto, ese debe ser único. Miren, el número del ticket tenemos 681 que son iguales. Ahora, puede pasar de que una familia pueda haber comprado un ticket para varios, ¿sí? Por eso es que pueden haber varios con el mismo ticket. Pero el ticket sabemos de antemano que no representa nada, ¿sí? Es un número aleatorio, ¿sí? Es cuando ustedes pues compran un ticket para ir, no sé, a ese estadio que queda ahí, pues eso es aleatorio. Yo nunca he entrado ahí, ¿qué tal es ese estadio? ¿Y que queda aquí? ¿No? Muchachos, tenemos el FAIR, lo ven acá, el FAIR es numérico, no nos dice nada. El FAIR es lo que pagó por el ticket, por ahora no ha dicho nada. Ahorita en la matriz de correlación lo matamos. La cabina es el dato donde se quedó la persona. Y miren, ¿En serio? Eso sí es importante. la ubicación, pero tenemos un problema. Miren el número de nulos. Está por allá en el fondo. ¿Hay forma de estimar la cabina? No. Si tenía plata. Podríamos más o menos ubicarlos de acuerdo a la plata, pero la primera clase no es que estuviera todo arriba, eso estaba distribuido de diferentes maneras, ¿sí? No necesariamente todo lo que quedaba arriba era primera clase, eso ya dependía de las instalaciones, la ubicación, la vista, etcétera. Entonces, ¿cuál es la decisión con la cabina? Por el exceso de nulos, ¿Cuántos son los nulos aceptables? Para no dejarlo. Depende del contexto. Hay contextos 20%. 20% suele ser un rango de trabajo, ¿sí? Ya cuando es más del 25-30%, ya uno piensa, bueno, ¿los puedo reemplazar? Sí, o los debo de eliminar. Es una decisión que debe tomar el analista de datos en base a su experiencia. Yo decirles que siempre se elimina, no. Depende. Porque, por ejemplo, el analista de datos puede encontrar, o el ingeniero de datos puede encontrar que puede reemplazarlos de alguna manera. Por ejemplo, puede utilizar fuentes externas de información, ¿sí? Puede ser que haya una base de datos donde esté más completo la información, o haciendo una búsqueda por Google, haciendo scraping, puedo conseguir las cabinas. Eso sería un script que explora páginas web, las visita y extrae la información. O sea, puede ser que la información sí esté, o digamos la información esté de voz a voz, entonces uno la completa, información de voz a voz. O sea, hay muchas fuentes de información, unas más confiables que otras, ¿sí? Pero ya depende, si ustedes se van a dedicar a esto, la decisión de eliminar o la decisión de transformar o de llenar depende totalmente del contexto y de la experiencia, ¿sí? Yo simplemente les muestro así en forma general. Obviamente una empresa no se va a dedicar a predecir si alguien murió o no en el Titanic, que eso no tiene ningún objetivo comercial. Pero si hay un objetivo comercial, por ejemplo, analizar una lista de compras y saber, de acuerdo al producto que usted compra, cuál es el producto más probable que usted pueda comprar. ¿Sí me siguen ahí? De hecho, ustedes han visto que en la 14, por ejemplo, en el Éxito, o allá en la Herradura, o en los Olímpicas,
o en los de uno, en las cajas hay ciertos productos. Esa decisión ha sido a partir de un análisis de datos. Siempre están ahí los chicos. Y se vende. Sí. ¿Sí? Y se vende. ¿Ustedes nunca han caído en la tentación de comprar algo ahí? Yo no sé por qué. Eso es tu estudio de mercado. Con las moneditas, son los que más Pero cuando uno ve que le va a cobrar cualquier cosa, uno coge y uno... Sí, y de hecho, haga el experimento. Si han ido a alguna ciudad lejana, por ejemplo Medellín o la costa, ustedes van a encontrar que los productos que colocan allí varían. Depende de la zona geográfica. Los gustos de la gente dependen de la zona geográfica. Nosotros como seres humanos somos tan influenciables que ese tipo de decisiones que toman los supermercados bases a estudios de datos, de lo que compra la gente, ¿sí? No siempre lo mismo. Si ustedes por ejemplo tienen la oportunidad de ir a otro país, van a encontrar que lo que está allí puede ser totalmente diferente. La cosa no que no sé, pero sí. Sí, en la costa efectivamente son desodorantes y condones, ¿sí? No sé todo eso. Sí, sería. Aquí en el valle son mecato, dulces y eso. Y en Bogotá debe ser levemente diferente. En Alemania, por ejemplo, suele ser agua. ¿Encuentra agua? Agua, en serio. O sea, aprendan a ser observadores y se van a dar cuenta que muchas cosas giran alrededor de los datos, ¿sí? Si a ustedes les gusta esta área, es muy utilizado porque las compañías toman decisiones en base a los datos, ¿sí? Porque yo quiero aumentar mis ventas. Y Eso pues, no puede reemplazar una guía. ¿eso puede reemplazar qué? Una guía. No, la IA es la que se alimenta de los datos. Bueno, pero el análisis de datos. O sea, los datos tú los procesas para que una IA los entienda. ¿Sí? El ingeniero de datos, ¿qué hace? Se encarga de toda la parte de procesamiento de datos. Ingeniero de datos me refiero es a cualquier persona que trabaja en una empresa que se encarga de ese proceso, de coger los datos y transformarlos. Pero a veces pero es que les cuento, en la vida real los datos no son así de bonitos, van a encontrar de todo, ¿sí? Eso van a encontrar de todo, ¿sí? Y el ingeniero de Machine Learning ese se encarga, una vez los datos estén, de entrenar el modelo, ¿sí? Es una buena, ¿cómo es que decirlo? Es una buena forma de dedicarse al desarrollo, pero sin desarrollar tanto. Es más que todo de analizar y tomar decisiones. Si les gusta esa parte, los invito a que expandan su conocimiento en plataformas como Coursera. Yo aquí les doy lo básico. Sí, Y en Coursera ustedes tienen el apoyo financiero, ¿no? hay unos que da la gobernación y el Estado da a veces unos cursos De unos cursos gratis también. Ahorita les muestro la convocatoria de TIC que hay, de pronto les interesa. ¿Me acuerdan? Bueno, por exceso de nulos eliminamos. ¿Y cuál nos falta? Muchachos, ¿cuál nos falta? ¿Cuál nos falta? Embarque. pero también hay que eliminarlo, no. Pues eso no va a tener ninguna... O sea, por contexto del problema, yo sé que el lugar donde se subió la persona vale hongo, ¿sí? Porque digamos que cuando usted compra un ticket en un crucero, reserva de una vez la habitación donde se va a quedar. Y eso no importa a usted dónde se suba. Su habitación se queda vacía hasta que usted la ocupa, ¿sí? Así funcionan los barcos. Miren, pero pues igual, podemos usarlo. La mayoría de gente, ¿dónde se subió? Los que son polizón, ¿no creo? No, son datos nulos. No, o sea, no tienen su... Digamos que aquí, por ejemplo, esto se llama un dato categórico. Tenemos datos numéricos y datos categóricos. Datos categóricos, ¿qué son categorías? Por ejemplo, el ticket es un dato, perdón, la clase es un dato categórico. Clase 1, clase 2, clase 3, son categorías. Las categorías no son comparaciones numéricas. No podemos decir que uno es mayor que dos. No son números, simplemente son categorías. Y estos son datos categóricos. Entonces, hay una forma de pronto, como tenemos tan poquitos nulos, aquí lo que se suele hacer es reemplazarlo por la moda. ¿Cuál es la moda? El dato que más se repite. Entonces, lo usual sería reemplazarlo ¿por cuál? Por ese. Ese es el más popular. Entonces, lo más probable es que deberán subir a dos personas en eso, sin afectar el presión del algoritmo. O sea, uno toma decisiones de ese estilo.
Como hay tan poquitos nulos, no, la verdad no quisiera descartar a estas dos personas, ¿sí? Porque de pronto los otros datos no están nulos, no lo sé. Pero para que vamos a montarlo en el barco. ¿Cómo? Para que vamos a montarlo en el barco. Eso lo vamos ahorita a ver en la matriz de correlación, ¿sí? O sea, sí, yo sé que esto no tiene, o sea, obviamente uno le pone el sentido común, y el sentido común que nos dice, eso da igual. Pero eso lo vamos a ver matemáticamente. Usted, el ingeniero de datos no debería tomar decisiones tan apresuradas, debe utilizar la herramienta estadística para eso. Y de hecho que yo solo les voy a mostrar por encima, porque yo solo utilizo la matriz de correlación, pero uno también podría utilizar una prueba de chi cuadrado, ¿sí? Una prueba de chi cuadrado nos permite saber si los datos están bien distribuidos de acuerdo a una probabilidad, o sea que si no hay datos que de pronto se nos salgan de lo esperado. Por ejemplo, usted puede hacer un experimento tomando, se puede parar un semáforo de Tuluá y usted podría tomar cuántos carros hay cada minuto, ¿sí? Cuántos carros hay en cada minuto. Y usted, eso haría ir de acuerdo a una distribución de probabilidad, de acuerdo al valor de la hora. En algunas horas van a encontrar un mayor número de carros y en otras horas van a encontrar un menor número de carros. Y usted puede hacer una distribución de probabilidad. La hora es pico, pero si está a mediodía, pues va a encontrar mucho carro. A las 5 de la tarde o a las 7 de la mañana va a encontrar mucho carro. Pero ¿qué pasa a las 11 de la noche? Va a encontrar muy pocos carros. ¿Sí me siguen ahí? Ahora, si usted repite eso durante la semana, el comportamiento debería ser similar durante la semana y variar durante los fines de semana y festivos. Pero ¿para qué carajo sirve que yo tome esas mediciones? Por ejemplo, configurar los semáforos o tomar decisiones de tráfico, que es lo que hacen lo que harían de hacer las alcaldías municipales es, primero haga el análisis de cómo se comporta el tráfico y con esa información usted tome decisiones. Decisión que yo podría hacer, indicar un contraflujo. Por ejemplo, ¿qué es un contraflujo? Que de dos carriles solo queda uno. Por ejemplo, en Bogotá, ustedes han escuchado que es que hay contrasentido a tal hora y contrasentido a tal hora durante las horas, durante los planes de retorno. Eso se tomó en base a un estudio que se hizo. ¿Con qué fin? Pues descongestionar un poco la vía. Si eso no se hace, pues hay mucha congestión. ¿Sí me siguen ahí? Y esas decisiones de horas no son arbitrarias, eso se hace bajo un estudio. Entonces, bueno, aquí, ¿qué pasa? De acuerdo a eso, lo que menos me va a afectar la distribución probabilística de los datos es usar la moda, porque es lo más probable que haya sucedido con esas dos personas. ¿Sí me siguen ahí? Ahora, si fueran 200 personas las que no tienen acá, ya es diferente. Porque ya es un porcentaje más alto. Dos personas frente a 864 no me va a afectar. ¿Me siguen allí? Es por el volumen de datos. ¿Sí? Son decisiones que uno toma de acuerdo a lo que uno ve. Si fueran como les menciono, si fueran 200 o 300 personas, ¿qué pasa? Pues reemplazar por la moda quizás ya sea un poco, quizás no. Hay otros tipos de reemplazos que se hacen por probabilidad. Yo lo que hago es, ¿cuánto porcentaje de personas hay acá? ¿Cuánto porcentaje de personas hay acá? ¿Y cuánto porcentaje de personas acá? Supongan que es 60, 40 y 20. ¿Cómo relleno los datos faltantes? Un 60% del más popular, con una probabilidad del 60% de colocar el más popular, una probabilidad del 40%, del 20%, del 30% de colocar el otro y del 10% de colocar el final. ¿Sí me siguen ahí? Lanzo como dados para no afectar la distribución de probabilidad. ¿Sí pillan lo que se puede hacer? Sí, pero eso depende del significado de los datos, depende de muchas cosas. Son decisiones que se toman. Bueno, ¿y no por qué toma estas decisiones? Porque una mala decisión puede hacer que el algoritmo no entrene bien. ¿Sí? O sea, usted tiene que entregarle los mejores datos posibles al algoritmo. Por eso es que en esto hay trabajo. Datos hay en todas partes. Personas que trabajan esos datos, muy poquitas. ¿Sí? Realmente es una buena, o sea, meterse en el negocio de los datos es una buena estrategia, pero les debo hacer una advertencia. Tienen que aprender algo de estadística. ¿Sí? La estadística es muy importante. ¿Sí? Porque tomar esas decisiones, ¿en qué se basa? Yo no quiero arruinar los datos. Debo conservar su pureza estadística. ¿Sí? De hecho, lo que suelen hacerse es comparar los dos datos mediante una prueba estadística. Hay una prueba que se llama chi cuadrado, que sirve para comparar si dos datos corresponden a la misma distribución de probabilidad. ¿Sí? Si yo hago estos cambios y los datos transformados se me salen de la distribución de probabilidad, ¿qué quiere decir eso?
que la transformación que usted hizo arruinó los datos. O sea, hay mecanismos estadísticos para poder saber si un conjunto de datos, si usted aplicó la transformación, si usted perdió totalmente lo que había. O sea, hay varias estrategias para hacer. Mayores detalles, vean un curso de ciencia de datos. ¿Sí? Vean un curso de ciencia de datos. No sé si hay un semillero de ciencia de datos acá en Tubón. No tengo idea de semilleros. ¿No? ¿Qué semilleros hay? No leen los correos, ¿verdad? Demasiado spam. Ah, usted tiene silenciado eso. O sea, tiene el correo de tecnología arroba tecnología.tula, lo tiene en spam. Ah, bueno. Muy valiente porque le llega a decir, ya has ganado 10 millones de pesos y no. Entonces, eso no va a pasar. Pero bueno, ya sabemos que otros datos nulos los voy a reemplazar por quién, por la moda. ¿Sí? Voy a reemplazarlos por la moda. Voy a hacer eso de una vez. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a reemplazar esos datos por la moda. Entonces, reemplazamos. Yo sé que ustedes están muy tristes, pero los datos por la moda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo saco la moda? Hay varias cositas que uno puede sacar y hay uno que se llama a ver si me lo carga. A ver si me carga la... Es que creo que es mode. Muchachos, ¿quién es la moda? Ese, el que más repite. ¿Cuál es el que más repite? Ese. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar punto fill na y voy a reemplazarlo por quién. Punto ¿qué? Modo. ¿Qué estoy haciendo con fill na? Rellenen en los nulos ¿con quién? Con la moda. Entonces aquí hago eso. Listo. ¿Y ahora qué pasa? Cuando vuelvo a preguntar, ¿qué va a suceder? Ya no deben haber nulos. Parece que esperen, quiero colocar una cosita que se me olvidó. Lo que pasa es que esto por defecto no es una operación in place. Debo ponerle que es una operación. ¿Se acuerdan de in place o por valor? ¿O no? ¿Qué es una estructura de datos que hace una operación in place? ¿No he visto nada? Y no la está viendo este semestre. Ya. Bueno, quien sea que les toque el otro semestre ADA, pues les explicará que una operación in place es aquella que modifica la estructura de datos directamente sin devolver un valor. Y una operación por valor es aquella que nos devuelve un nuevo valor, pero no modifica el original. ¿Estamos allí? Con este decirle in place igual true, le estoy diciendo, por favor, modifícame la estructura de datos. Al hacer esto, me va a devolver none. Listo, no devolvió nada. ¿Y ahora qué sucede? ¿Qué? ¿What? ¿Que digo igual? Esperen, yo miro una cosa. Mode, creo que voy a ponerle la posición. Creo que ese es el problema. Voy a ponerle aquí mode en la posición 0. Creo que este es el problema. Veamos, debería llenármelo. Listo, vamos acá. Ahora sí, era un problema de estructura de datos. Pero lo que pasa es que me estaba devolviendo la estructura completa. O sea, me está devolviendo como el original. Y no, necesito solo la S. Entonces acá miren, y ahora ¿qué pasó? S, C y Q. Ya no tengo nulos. ¿Listo? Ahí acuérdense entonces de que es una operación in place y que es una operación por valor. ¿Sí? Referencias al curso de ADA. ¿Sí? Pero es que si el curso vuelve a estar en mi mano el próximo semestre, triplicaré la violencia por ello. Que necesito triplicar. ¿Sí? ¿Por qué no? Me necesita más odio. Es un curso demasiado importante para no odiarlo. Bueno, muchachos, ¿qué datos vamos a eliminar? Falta meta mucho. ¿Cómo? Ok. Bueno, ¿qué vamos a eliminar? Estos muchachos están pidiendo odio, ¿está bien? Passenger ID.
Pero ustedes como que sí, pero yo sí noté que muchos sí terminaron regulares. Pero bueno, esos problemas del semestre pasado. Entonces vamos a eliminar el Passenger ID. ¿Qué más eliminamos? El nombre. ¿Qué más vamos a eliminar? El embarque no. No, el embarque por ahora no. El ticket, ¿no? La cabina. Y creo que el resto de cabina, hermanos, hermanas. La cabina, no, los hermanos todavía. No, los hermanos no tenemos nulos. Pero pues. ¿El qué? El fake todavía no. Lo vamos a matar por matriz de correlación ahora. Pero, ¿y por qué hermanos y.? ¿No? Hermanos y hermanas, no, porque no hay motivos para eliminarlos en este momento. Esposos y esposas, y el otro son padres e hijos. Vamos a ver que esos también tienen relación. ¿Sí? ¿Cómo? Es este. Por ahora solo estoy analizando datos nulos. ¿Sí? No estoy haciendo nada más. Bien, muchachones. Drop me recibe también el axis. El axis, muchachos, yo voy a ponerle que es 1, porque deseo eliminar son ¿qué? Columnas. Entonces debo decirle axis igual ¿a qué? A 1. Entonces con esto elimino esas columnas. Vamos a ver, pero va a suceder lo mismo que va a pasar ahora. Si me devuelve un valor, ¿ven que me devuelve un valor? ¿Qué significa eso? Que no está modificando la estructura de datos. ¿Qué tengo que hacer? Decirle que es una operación in place. ¿Lo ven ahí? No me va a devolver nada. Se prendió eso. Listo. Datos.hit. ¿Qué pasa acá? Observen, muchachos, muchachas y demás. Ya tengo esto. ¿Lo ven? Ya cambió. ¿Vale? Bien, como ustedes pueden ver, he hecho un primer análisis que es eliminar los nulos. ¿Listo? Los nulos, como ven, depende del criterio. En algunos casos puedo hacer reemplazo y en otros casos puedo hacer eliminación. En el caso de la edad, muchachos, va a tener nulos todavía. Pero no quiero por ahora tomar una decisión, porque resulta que son datos numéricos. Y los datos numéricos, tengo que primero analizar unas cosas dentro de ellos antes de reemplazar los nulos, ¿vale? Los que son datos categóricos pueden reemplazarlo por la moda, o reemplazarlo por la prioridad de aparición de los datos categóricos, dependiendo del problema. Los datos que son únicos, ¿qué se hace con ellos? Adiós. Sí, no me sirven. Cosas como IDs, cosas como nombres, para afuera. Y cosas que tienen muchísimos nulos, ¿qué podemos hacer con ellas? Eliminarlas. Como es el caso de la cabina. ¿Todo está bien? Do you have any question, guys? ¿Todo está bien? Listo. Ya matamos a la gente que necesitamos ahí. ¿Vale? Ya está muerta la gente. Listo, muchachos. Entonces, ¿ahora qué sigue? Como les mencioné, aún tengo un nulo que debo de trabajar. La última persona sobreviviente del Titanic murió en el 2011 y tenía 5 meses durante el Titanic. Sí, ya todos están muertos. Eso fue en el 912, ¿no? Sí. Muchachos, ya hace 110 años. El cuerpo humano está hecho para... Muchachos, de hecho yo les puedo mostrar la estadística de muerte del ser humano y después de los 90 se dispara, ¿sí? De hecho, les cuento algo estadístico. No, durante los 80 el cuerpo no aguanta, pero el punto de quiebre de los humanos es a los 93 años. Digamos que usted tiene la probabilidad de morir este año, de la edad que ustedes tienen, es 1 en 10.000. O sea, es como si lanzaran una moneda 10.000 veces al aire y una sola le saliera mala. Y ahí muere. O sea, es una probabilidad muy baja. Pero después de los 93 años pasa un 25% por año. Cuando llega a los 100 años es un 50% por año. Después de los 110 años... No, ya el 100%. Sí, ya es muy baja, es alrededor del 70% por año.
Las personas que han llegado hasta los 120 años han superado la siguiente prueba. Han lanzado 10.000 veces una moneda al aire y esas 10.000 veces le ha salido bien. Una probabilidad muy baja. Entonces, muchachos, por eso les digo, la vida es muy corta, gócenla. Bueno, Yo no sería capaz de llegar a 100 años. a mí me gustaría entender varias cosas de esa edad. Me gustaría llegar a esa edad. Hay varias cosas que quiero De entender. hecho, hace creo que una semana se murió la persona que estaba denominada la persona longeva de... ¿Sí? ¿Hace una semana? ¿Era mexicana? Creo que era. No, pero es divertido verlo. De hecho, muchachos, si nos volviéramos a ver en 50 años, alrededor del 40% del salón estaría muerto. ¿40? 40%. No. O sea que el 40% no va a ser de la vida, creo que la vida No. Hay mucha gente que... hay una tasa de mortalidad alta aquí en Colombia entre los 40 y 60, que nadie ha podido explicar muy bien. ¿Cómo? No, es general. Es general. Ya no le vaya a poner a tumbar al pobre compañero. Qué buena gente. Entonces, muchachos, seguimos por acá. Como les mencioné, mi problema sigue siendo ¿quién? Muchachos, ¿Cuántos negros murieron en el Titanic? Había negro en el ¿No? Ahí todavía no hay comercial. Ahí todavía no hay comercial. ¿cómo? No, ya habían dejado el comercial. Bueno, muchachos, esperen, van a hacer cancelar el canal. Entonces, tenemos este problema, ¿no? ¿De quién? De la edad, ¿no? ¿En qué año dejaron de comercializar? Entonces, vamos a tomar una decisión con eso en el siguiente video.